Antes de comenzar esta poderosa historia, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejarnos tu like si este mensaje llega a tu corazón. Aquí compartimos historias que tocan el alma, enseñanzas que permanecen en el tiempo y verdades eternas que transforman vidas. Comparte este video con alguien que necesite escuchar la voz de Dios en medio de su caminar. En la cumbre de la historia de Israel, cuando el pueblo de Dios disfrutaba de paz, abundancia y unidad, reinó un hombre cuyo nombre quedó grabado en la eternidad, Salomón, el hijo del rey David, el constructor del templo. El sabio entre sabios, y también el hombre que, a pesar de tenerlo todo, terminó extraviando su corazón. 1. Un nacimiento marcado por la redención. La historia de Salomón comienza incluso antes de su nacimiento, en uno de los episodios más intensos de la vida de David. Tras cometer adulterio con Betsabé y ordenar la muerte de su esposo Urías, David fue confrontado por el profeta Natán. Aquel pecado trajo dolor y consecuencias, pero también fue el escenario de una de las mayores restauraciones en la historia bíblica. Dios, en su misericordia, permitió que del vientre de Betsabé naciera un hijo amado, Salomón, cuyo nombre significa paz. Fue también llamado Jedidías, amado por el Señor. Desde pequeño, Salomón fue formado en la corte de David, escuchando salmos, viendo cómo su padre se humillaba ante Dios, aprendiendo que la grandeza no está en la fuerza, sino en el temor del Señor. 2. El ascenso al trono entre intrigas. Cuando David envejeció, el trono fue disputado por su hijo Adonías, quien intentó proclamarse rey sin el consentimiento de su padre ni del profeta Natán. Pero Betsabé, con la ayuda del profeta, intercedió por Salomón. David actuó rápidamente, montó a Salomón en su mula real y ordenó que lo ungieran en Gión como el legítimo rey. Así, entre vítores, trompetas y alabanzas, Salomón comenzó su reinado, aún siendo joven. David, antes de morir, lo llamó una última vez y le entregó un legado. Sé fuerte y sé hombre. Guarda los mandamientos del Señor tu Dios, para que prosperes en todo lo que hagas. 3. El sueño que marcó la historia. Poco después de ser coronado, Salomón fue a Gabaón a ofrecer sacrificios. Allí, en un sueño divino, Dios se le apareció con una pregunta que pondría a prueba su corazón. Pide lo que quieras que yo te dé. Salomón no pidió poder, venganza ni riqueza. Dijo: soy un muchacho. No sé cómo salir ni entrar. Este pueblo es grande. Dame un corazón entendido para juzgar con justicia. Y Dios respondió: porque has pedido sabiduría y no riqueza ni gloria, te daré un corazón sabio como nunca antes. Y además, te daré riquezas, honor y paz. Desde entonces, su sabiduría se volvió legendaria. 4. El juicio que lo inmortalizó. El primer gran caso de su reinado fue el de dos mujeres que compartían una casa. Ambas habían dado a luz, pero uno de los bebés murió durante la noche. Ahora, ambas reclamaban ser la madre del niño vivo. Sin testigos, sin evidencia, Salomón pidió una espada. Dividan al niño en dos y den mitad a cada una, ordenó. La verdadera madre, dominada por el amor, suplicó que lo dieran a la otra. Esa es la madre, dijo el rey. Porque prefiere cederlo antes que verlo morir. Y el pueblo tembló al ver que en su rey moraba la sabiduría de Dios. 5. El templo, la obra más grande jamás construida en Israel. Durante 4 años se prepararon materiales. Y entonces, Salomón inició la obra que su padre no pudo realizar, la construcción del templo de Dios. Cedros del Líbano, piedras labradas en cantera, oro, plata, bronce, lino bordado, artesanos expertos trabajaron en silencio, siguiendo cada detalle dado por Dios. En 7 años lo completaron. Cuando colocaron el arca del pacto en el lugar santísimo, una nube llenó el templo, la gloria de Dios descendió. Salomón, con los brazos levantados al cielo, oró: si tu pueblo peca y se arrepiente, óyelo desde los cielos. Si es llevado cautivo y clama, perdónalo. Señor, habita entre nosotros. Dios respondió con fuego del cielo, y el pueblo cayó rostro en tierra. 6. El esplendor del reino y la reina de Sabá. Salomón elevó a Israel a su punto más alto. El reino tenía paz con todas las naciones. La economía florecía. La arquitectura, la música y la ciencia progresaban. Su sabiduría era conocida en todo el mundo. Y un día, desde las tierras del sur, llegó la enigmática reina de Sabá. Viajó con una gran caravana de camellos cargados de oro, especias y piedras preciosas. Ella le hizo muchas preguntas,
probándolo. Y Salomón respondió a todo. Al ver su sabiduría, la grandeza de su casa, el orden de sus siervos, la comida de su mesa y la magnificencia del templo, dijo: todo lo que escuché en mi tierra era cierto. Pero no me contaron ni la mitad. Bienaventurados tus siervos, que cada día escuchan tu sabiduría, bendito sea el Dios que te eligió. 6. El esplendor del reino y la reina de Sabá. Salomón elevó a Israel a su punto más alto. El reino tenía paz con todas las naciones. La economía florecía. La arquitectura, la música y la ciencia progresaban. Su sabiduría era conocida en todo el mundo. Y un día, desde las tierras del sur, llegó la enigmática reina de Sabá. Viajó con una gran caravana de camellos cargados de oro, especias y piedras preciosas. Ella le hizo muchas preguntas, probándolo. Y Salomón respondió a todo. Al ver su sabiduría, la grandeza de su casa, el orden de sus siervos, la comida de su mesa y la magnificencia del templo, dijo: todo lo que escuché en mi tierra era cierto. Pero no me contaron ni la mitad. Bienaventurados tus siervos, que cada día escuchan tu sabiduría, bendito sea el Dios que te eligió. 7. El corazón dividido, el inicio del declive. Pero con los años, Salomón cambió. Amó a mujeres extranjeras, 1000 en total entre esposas y concubinas, muchas de las cuales eran paganas. Y su corazón se debilitó. Por complacerlas, permitió la idolatría. Luego, él mismo participó. Construyó altares a Astarte, Moloc, Quemos y otros dioses. El rey sabio se alejó del Dios verdadero. La voz de Dios lo confrontó. Porque tu corazón se ha apartado, te quitaré el reino. No en tus días, por amor a David, pero tu hijo lo verá dividido. Dios levantó enemigos, Hadad, Rezón, y sobre todo, Jeroboam, quien más tarde lideraría las tribus del norte. 8. El final de sus días, una sabiduría amarga. En su vejez, Salomón comprendió la vanidad de sus caminos. Entonces escribió el libro de Eclesiastés, una reflexión profunda sobre la fugacidad de la vida. Todo es vanidad. Vi que no hay provecho debajo del sol. El sabio muere igual que el necio. El rico como el pobre. Lo único eterno es temer a Dios. Y concluyó con estas palabras: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Salomón murió tras 40 años de reinado. Fue sepultado en Jerusalén. Y su hijo Roboam, en lugar de buscar a Dios, siguió el camino de la necedad, dividiendo así el reino para siempre. 8. El final de sus días, una sabiduría amarga. En su vejez, Salomón comprendió la vanidad de sus caminos. Entonces escribió el libro de Eclesiastés, una reflexión profunda sobre la fugacidad de la vida. Todo es vanidad. No hay provecho debajo del sol. El sabio muere igual que el necio. El rico como el pobre. Lo único eterno es temer a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Salomón murió tras 40 años de reinado. Fue sepultado en Jerusalén. Y su hijo Roboam, en lugar de buscar a Dios, siguió el camino de la necedad, dividiendo así el reino para siempre. Antes de comenzar esta poderosa historia, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún video con contenido espiritual y transformador. Si esta historia toca tu corazón, no olvides darle me gusta y compartirla con alguien que lo necesite. Ahora sí, abre tu mente, prepara tu espíritu, y acompáñanos a descubrir el ascenso y la caída del primer rey de Israel, el rey Saúl. La historia del rey Saúl entre la gloria y la caída. Israel estaba cansado. Los jueces que Dios había levantado una y otra vez para gobernarlos eran rechazados por un pueblo que clamaba por algo diferente. Querían ser como las otras naciones. Querían un rey. A pesar de que Dios era su verdadero soberano, Israel exigió una figura humana que los guiara en batalla, alguien que se sentara en un trono terrenal y les diera una identidad política y militar. Así comienza la historia de Saúl. Era un hombre de la tribu de Benjamín, alto, fuerte, imponente. Las escrituras dicen que no había otro como él en todo Israel. Su apariencia conquistaba las miradas. Pero lo que los ojos ven, no siempre es lo que Dios busca. Dios, a través del profeta Samuel, escuchó la petición del pueblo y eligió a Saúl como el primer rey de Israel. Unción, honra, promesa. Samuel vertió aceite sobre su cabeza y le anunció que el Espíritu de Dios vendría sobre él con poder.
Y así fue. Saúl profetizó, fue transformado en otro hombre, y su reinado comenzó con gloria y esperanza. Al principio, Saúl demostró valentía. Reunió al pueblo y luchó contra los amonitas que amenazaban a Jabes de Galaad. Fue una victoria aplastante, y el pueblo celebró que su rey había nacido para vencer. Saúl parecía tener todo lo necesario para guiar a Israel a una nueva era de esplendor. Pero con el tiempo, su corazón empezó a alejarse de la obediencia. La fama lo tocó, el poder lo mareó, y su dependencia de Dios comenzó a resquebrajarse. El primer gran error de Saúl llegó en una situación crítica. El ejército filisteo se alzaba como un gigante frente al pequeño Israel. Los hombres temblaban, desertaban, y Samuel no llegaba. Saúl, movido por la impaciencia y el miedo, hizo lo impensable, ofreció él mismo el sacrificio que solo el profeta podía hacer. Justo cuando terminaba, Samuel apareció y lo confrontó. ¿Qué has hecho?, Saúl le preguntó el profeta. Saúl intentó justificarse, pero era demasiado tarde. El Señor ya había visto su corazón. Por esta desobediencia, Samuel le dijo que su reino no perduraría, y que Dios ya había escogido a otro, un hombre conforme a su corazón. Pero Saúl no entendió la gravedad. Siguió gobernando, y nuevamente fue probado cuando Dios le ordenó destruir por completo a los amalecitas, una nación enemiga desde tiempos antiguos. La orden era clara, no debían dejar nada, ni animales, ni botines, ni al rey Agag con vida. Pero Saúl desobedeció otra vez. Perdonó al rey enemigo y se quedó con lo mejor del ganado, supuestamente para ofrecerlo a Dios. Samuel llegó nuevamente, y Saúl le dijo con una sonrisa forzada: «He cumplido la orden del Señor». Pero Samuel lo detuvo. «Entonces, ¿qué es ese balido de ovejas que oigo?». Fue entonces cuando el profeta pronunció una de las frases más poderosas del Antiguo Testamento. Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a su voz, la obediencia vale más que el sacrificio. Dios lo había rechazado como rey. Y aunque Saúl siguió en el trono durante años, su conexión con el Espíritu de Dios fue cortada. A partir de ese momento, su vida se sumió en la oscuridad. La envidia comenzó a consumirlo. Dios había ungido a David, un joven pastor, como su sucesor. Saúl lo amó al principio, pero pronto lo odiaría con una pasión ciega. Cuando las mujeres cantaban, Saúl mató a 1000, y David a 10.000, la inseguridad lo invadió. A partir de entonces, su obsesión fue eliminar a David. Intentó matarlo lanzándole una lanza, lo persiguió por el desierto, usó todos los recursos del reino para atrapar a quien Dios había escogido. Y mientras más lo perseguía, más se alejaba de Dios. Los últimos días de Saúl fueron trágicos. Buscó dirección, pero ya no oía la voz divina. Desesperado, acudió a una medium Menende para invocar el espíritu de Samuel. El mensaje fue claro: el trono estaba perdido, y su muerte era inminente. En la batalla contra los filisteos en el monte Gilboa, Saúl fue herido de gravedad. Viendo que no quería caer en manos enemigas, se arrojó sobre su propia espada. Así terminó el reinado del primer rey de Israel, entre la desobediencia, la locura y el suicidio. La historia de Saúl no es solo un relato antiguo. Es un espejo para nuestras propias vidas. Comenzó con un corazón sencillo, con la unción divina sobre él, con promesas y poder. Pero el orgullo, la desobediencia y el deseo de control lo alejaron del propósito de Dios. En medio de esta desesperación, aparece David en su vida. Un joven pastor de ovejas, músico y guerrero. Cuando David tocaba el arpa, el espíritu malo que atormentaba a Saúl se calmaba. Por momentos, parecía encontrar alivio. Pero al mismo tiempo, David encarnaba todo lo que Saúl temía: la presencia de Dios, la humildad, la gracia, el favor del pueblo. Y lo peor para Saúl, la bendición divina que él había perdido. La relación entre ambos pasó del aprecio al odio. Saúl llegó incluso a entregar a su hija Mical en matrimonio a David, con la esperanza de que esto lo expusiera a la muerte en batalla. Era una mente consumida por la paranoia, por los celos, por la necesidad enfermiza de retener lo que ya no le pertenecía. Aún así, David siempre mostró honra hacia el ungido de Dios. En más de una ocasión tuvo la oportunidad de matarlo, pero no lo hizo. «No levantaré mi mano contra el ungido del Señor», decía. Esto refleja el contraste entre dos corazones, uno rebelde y desobediente, otro humilde y reverente. La distancia entre Saúl y Dios se hizo cada vez más grande. Ya no oraba. Ya no consultaba al Señor. Se convirtió en un rey por nombre,
pero vacío por dentro. Cuando la guerra final contra los filisteos llegó, Saúl estaba solo. Sin dirección, sin profeta, sin presencia divina. En la batalla del monte Gilboa, Saúl vio morir a sus hijos, incluyendo a Jonatán, el fiel amigo de David. Herido, sin esperanza y sin fuerzas, pidió a su escudero que lo matara. Pero el escudero, temiendo a Dios, se negó. Entonces, Saúl se lanzó sobre su espada. Así terminó una vida que había comenzado con promesa, pero que se consumió en orgullo, desobediencia y tragedia. El lamento de David por la muerte de Saúl fue sincero y profundo. A pesar de todo el daño que Saúl le había causado, David lloró su caída y lo honró como el ungido del Señor. Esa actitud nos recuerda que la amargura no debe gobernar el corazón de los hijos de Dios, ni siquiera frente a sus enemigos. Podemos tener dones, carisma e incluso posiciones de liderazgo. Pero si no cultivamos un corazón obediente, sensible a la voz de Dios, podemos terminar como Saúl, lejos de la presencia divina, viviendo de las apariencias, luchando contra lo inevitable. Hoy, Dios sigue buscando hombres y mujeres conforme a su corazón. No perfectos, pero sí obedientes. No los más altos ni los más fuertes, sino los que le escuchan y le siguen. Si esta historia ha tocado tu vida, te invito a reflexionar, ¿estoy siendo obediente como David o impulsivo como Saúl? Comparte este video con alguien que necesita volver a oír la voz de Dios. Dale me gusta y suscríbete para seguir explorando juntos los grandes relatos que la Biblia nos regala. Hasta el próximo video, y que Dios te bendiga. Antes de sumergirte en esta poderosa historia, quiero invitarte a que te tomes un momento para suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este video con alguien que necesite una palabra de aliento. La historia que estás a punto de escuchar no es solo un relato antiguo, sino una de las más grandes muestras de cómo Dios transforma lo ordinario en extraordinario. La vida del rey David es una escuela de fe, lucha, caídas, redención y propósito. Quédate hasta el final, porque esta historia podría cambiar la forma en que enfrentas tu vida y tu destino. La historia del rey David, el pastor que se convirtió en rey. El olvidado de Belén. En la ciudad de Belén, en medio de las colinas de Judea, vivía un hombre llamado Isaí, padre de 8 hijos. Su hijo menor se llamaba David. Un joven de cabello rojizo, de ojos vivaces y corazón puro. Mientras sus hermanos mayores estaban en casa o en el campo de batalla, David pasaba sus días en los campos, cuidando ovejas, componiendo canciones y adorando a Dios. Era el más joven, el menos considerado, el que ni siquiera fue llamado a la reunión familiar más importante de su vida. Porque un día, Dios envió al profeta Samuel a la casa de Isaí. El motivo era claro, ungir al nuevo rey de Israel. Saúl había sido desechado por su desobediencia, y Dios buscaba a un hombre conforme a su corazón. Uno a uno, los hijos de Isaí desfilaron ante Samuel. El primero, alto y fuerte, parecía el candidato ideal. Pero Dios le dijo, no mire su apariencia ni su estatura, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Tras revisar a 7 hijos sin encontrar al elegido, Samuel preguntó, ¿no hay otro más? Y como si fuera algo menor, Isaí respondió, queda el menor, está con las ovejas. Fue en ese momento cuando trajeron a David, y Dios le dijo a Samuel, este es. Úngelo. Dios no escoge a los capacitados. Él capacita a los que escoge. El corazón del adorador. David fue ungido en secreto, pero su corazón ya pertenecía al trono celestial. En los campos, mientras cantaba salmos, luchaba contra osos y leones para proteger a su rebaño. Allí, en lo oculto, fue forjado su carácter. Aprendió a confiar en Dios cuando nadie lo veía. Aprendió a pelear cuando nadie lo animaba. Aprendió a adorar cuando nadie lo escuchaba. Cada batalla con una fiera, cada nota en su arpa, cada oración bajo las estrellas era una preparación divina para lo que vendría. Dios estaba formando en silencio a un rey. Goliat, cuando la fe enfrenta al temor. Un día, el joven pastor fue enviado por su padre para llevar comida a sus hermanos, que estaban en el campamento de guerra. Allí, David se encontró con una escena impactante, un gigante llamado Goliat desafiaba al ejército de Israel y se burlaba del Dios vivo. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Ni siquiera el rey. Pero David, lleno de celo por la honra de Dios, dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Con apenas una honda y 5 piedras, David se presentó ante Goliat. El gigante se burló,
pero David respondió con palabras que han quedado grabadas por generaciones. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Una sola piedra bastó. El gigante cayó. La victoria no fue de una onda, sino de una fe inquebrantable. La fe no necesita lógica, solo obediencia. Del héroe al fugitivo. David fue aclamado por el pueblo. Las mujeres cantaban, Saúl mató a 1000, y David a 10.000. Pero este canto despertó los celos del rey Saúl, que desde ese momento comenzó a ver a David como una amenaza. Saúl intentó matarlo. Varias veces. David huyó. Vivió como fugitivo. Se escondió en cuevas, en desiertos, en ciudades enemigas. Tuvo oportunidades para matar a Saúl y tomar el trono por la fuerza, pero nunca lo hizo. Respetó la unción de Dios sobre Saúl, aunque él mismo ya había sido ungido como rey. La paciencia de David reveló su confianza en el tiempo de Dios. Durante este tiempo, escribió muchos salmos. Oraciones de angustia, esperanza, adoración y confianza. En medio del exilio, David seguía siendo rey, pero en su interior. El trono, un hombre de guerra y de alabanza. Tras la muerte de Saúl, David fue coronado primero como rey de Judá, y luego como rey de todo Israel. Reinó por 40 años. Restauró la unidad del pueblo. Conquistó Jerusalén y la hizo capital. Trajo el arca del pacto con danzas y alabanzas. David fue un rey de guerra, pero también un adorador sin igual. Un guerrero que lloraba ante Dios. Un líder que no temía mostrarse vulnerable. Organizó el ministerio de música. Estableció levitas cantores. Instituyó turnos de adoración continua. Porque para David, el centro de todo no era el trono, sino la presencia de Dios. Betsabé, la caída del hombre conforme al corazón de Dios. En uno de los momentos más oscuros de su vida, David cometió adulterio con Betsabé, la esposa de Urías, un fiel soldado. Para encubrir su pecado, ordenó su muerte en el campo de batalla. Pero Dios lo vio todo. El profeta Natán lo confrontó. Y David, quebrado, escribió una de las plegarias más profundas de arrepentimiento. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51. Dios lo perdonó. Pero las consecuencias fueron dolorosas. El hijo que tuvo con Betsabé murió. Su hogar fue azotado por conflictos familiares, traiciones y tragedias. Aún así, David no dejó de buscar a Dios. No huyó de él. Corrió hacia él. El legado de un rey. David no fue perfecto. Pero fue sincero. Tuvo victorias gloriosas y caídas vergonzosas. Fue adorado y perseguido. Fue un hombre de contradicciones, pero también de convicciones. Su legado no fue solo político o militar. Fue espiritual. Dejó salmos que han sanado almas, fortalecido corazones y guiado generaciones hacia el trono de la gracia. Y lo más impactante, de su linaje nacería el Mesías, Jesucristo, el Hijo de David, el Rey de Reyes. Dios escogió a David no por su fuerza, sino por su corazón. Un corazón que adoraba, que se humillaba, que no se rendía. David, el rey pastor, nos enseña que el corazón vale más que la apariencia. Elegido por Dios cuando era solo un joven pastor, su vida fue un camino de luchas, caídas y redención. Pecó, sí, pero también se arrepintió con sinceridad, mostrando que Dios no busca perfección, sino un corazón humilde y dispuesto. En sus salmos, David clamaba, lloraba, adoraba y confiaba, recordándonos que en medio del caos, podemos acercarnos a Dios tal como somos. Su historia nos inspira a no rendirnos, a levantarnos tras cada tropiezo y a buscar siempre la presencia de Dios por encima del poder o el éxito. Un corazón conforme al de Dios no es el que nunca falla, sino el que siempre regresa a Él. David adoraba a Dios incluso en la prueba, mostrando que la fe trasciende las circunstancias. Si esta historia tocó tu alma, no la dejes pasar. Comparte este video con alguien que esté enfrentando gigantes, con alguien que esté en la cueva del anonimato, con alguien que necesite saber que Dios sigue llamando a los olvidados y usando a los imperfectos. Déjanos un comentario, ¿qué parte de la vida de David te habló más fuerte? Y no olvides suscribirte, este canal está dedicado a compartir historias que sanan, inspiran y conectan el alma con Dios. Tú también puedes ser alguien conforme al corazón de Dios.
no por lo que haces, sino por cómo respondes a la voz de aquel que te llama.